Primero la cámara no servía, luego se me apagaron los papeles que tenía en la pantalla. En fin, qué bueno que entramos un poquito antes y disculpen a todas y todos el retraso solo atribuible a mi persona por los problemas técnicos que sufrí al principio. Lo primero que quiero decir es una palabra muy poderosa que es gracias. Quiero agradecer de todo corazón a Gabriela Traverso por aceptar, moderar esta plática de esta mañana, a todas las funcionarias de Universidad Centro por considerar que el tema del feminismo también puede ser abordado por un hombre, y esto tiene sus dificultades y las voy a expresar en el camino, pero creo que la influencia que en las funcionarias de la universidad pudo haber tenido mi querida amiga y compañera de tantas luchas en el pasado como lo es Mónica Maxice, pues algo habrá tenido que ver en el asunto, porque ella en sus importantes responsabilidades anteriores, en algunas ocasiones nos coludíamos para realizar acciones de difusión y concientización en torno al tema de la igualdad y particularmente al tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Y creo que la manera como deberíamos empezar a hablar el día de hoy sobre hombres y feminismo es sobre la violencia. Creo que primero que nada debemos hablar sobre la violencia y no solamente sobre la violencia, sino sobre la violencia hacia las mujeres. El tema de la violencia para nosotros, los abogados y las abogadas, es un tema muy importante porque tiene que ver con muchas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, si celebras un contrato bajo violencia, el contrato se anula. ¿Por qué? Porque lo hiciste en contra de tu voluntad. En el tema del derecho penal, también el tema de la violencia es importantísimo, sobre todo en lo que se refiere a todo lo relativo a los delitos sexuales, es decir, cuando a alguien se le obliga a realizar una actividad sexual en contra de su voluntad o cuando no estaba en posibilidad de expresar su consentimiento pleno porque estaba bajo el influjo de alguna sustancia o porque es menor de edad, etcétera. O sea, el tema de la violencia para las personas abogadas como yo es muy importante y nos lo enseñan desde siempre. Pero más recientemente se ha venido desarrollando en el derecho internacional y en el derecho mexicano una reacción, se ha venido desarrollando el tema de la violencia, primero intrafamiliar, o sea, la que se da dentro de las casas, y después específicamente la violencia en contra de las mujeres. El derecho, como siempre va muy tarde y ha venido reaccionando tardíamente, y su reacción se ha debido específicamente a la reclamación de las mujeres, que saben, porque lo viven, que son víctimas de violencia. Y de una violencia, como voy a explicar un poquito más adelante, que no es solamente actos aislados de violencia, sino que se trata de una violencia, digámosle, estructural o sistémica, en razón de una mal llamada cultura, que yo llamo más bien incultura, del machismo, del patriarcado, de la estructura binaria en las relaciones humanas, familiares y sociales y políticas y educativas y en el deporte y en todas las esferas de la vida. Hay violencia estructural, hay violencia sistémica en contra de las mujeres. Y este desarrollo que poco a poco el derecho ha venido adquiriendo en este tema ha dado lugar a que diversas disposiciones de diferentes ordenamientos se refieran al tema de la violencia contra las mujeres. El Código Civil agregó un artículo 323 ter que habla sobre la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, haciendo referencia al uso de la fuerza física o moral a través de omisiones graves que de manera reiterada se ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la familia y que atente, por ejemplo, contra la integridad física, o sea, contra el cuerpo,
contra la integridad psicológica, es decir, contra su alma, contra su espíritu, contra su psique, o ambas, independientemente de que se puedan producir o no lesiones de carácter físico, siempre y cuando el agresor y el agredido habitan en la misma casa. Esa es la violencia intrafamiliar. Y lo mismo hizo el Código Penal para el Distrito Federal, incluyendo un delito sobre la violencia intrafamiliar, en donde en el artículo 200 se dice que la violencia es acción u omisión que se ejerce de cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos en contra de la mujer y que sucedan o de los integrantes de una familia. Pero luego hay una convención que yo le recomiendo a todas y todos que lean, que conocemos como la Convención Interamericana contra la Violencia contra las Mujeres, que la conocemos normalmente como la Convención Belém do Pará, donde específicamente se refiere a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause la muerte, que cause un daño, que cause sufrimiento físico o sufrimiento sexual o sufrimiento psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Aquí, entonces, ya estamos hablando de violencia específicamente contra la mujer. Acciones que pueden incluso llevar a la muerte de la mujer en razón de ser mujer. Eso es lo que ya hoy también se conoce como feminicidio, es decir, la privación de la vida de una mujer por ser mujer. Y se tienen que dar algunos factores para poder determinar que en efecto la muerte se provocó por esa causa. Y en esta convención se está hablando de esto. Puede causarse la muerte, pero pueden causarse lesiones, daños o simplemente sufrimiento, ya sea físico o psicológico. Se puede dar dentro de la familia, se puede dar en la comunidad, se puede dar en la universidad. Puede ser perpetrada directamente por alguien o puede ser tolerada, por ejemplo, por las autoridades de una empresa o por las autoridades de una universidad o por las autoridades de un partido político o por las autoridades de cualquier institución, o tolerada mismo por el Estado o sus agentes y donde quiera que ocurra. Después tenemos, por supuesto, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde se define la discriminación como cualquier distinción, restricción o exclusión por motivos del sexo, por motivos de que es mujer, que provoque el menoscabo o la afectación adversa en el ejercicio de los derechos de la mujer en un plano de igualdad con los hombres. Una pregunta importante es si toda discriminación contra la mujer es un acto de violencia. Y sobre ello hay muchas discusiones, pero la gran mayoría aceptan que no todo acto de discriminación contra la mujer es un acto de violencia contra la mujer, pero lo que sí siempre es discriminación contra la mujer es un acto de violencia contra la mujer. Un acto de violencia contra la mujer implica necesariamente discriminación contra la mujer porque se le menoscaban sus derechos. Ahora, ya habiendo entendido lo que es la violencia contra la mujer en términos generales, que por cierto, en el Código Penal para el Distrito Federal, el artículo 201, que es el que le sigue, perdón, a la tipificación del delito de violencia contra la mujer, va definiendo qué es violencia, porque muchas veces se cataloga o se categoriza o se califica algún acto como violento cuando en realidad no llega al nivel de ser violento, y ahí se habla de la violencia física como un acto que se inflige sobre el cuerpo o en amenaza al cuerpo con algún objeto, alguna arma, alguna sustancia. La violencia psicoemocional, es decir, amenazas,
desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, burlas, etcétera, ¿no? Violencia patrimonial, es decir, por ejemplo, cuando un marido es un cuentachiles y le está contando las monedas y los billetes a la mujer que sabe que es su dependiente económica, y a través del dinero la violenta, la mantiene prácticamente subyugada hacia su poder económico. La violencia sexual, por supuesto que no necesito ni definirla, la violencia económica y patrimonial, como ya lo mencioné. Entonces, lo importante en este caso es preguntarnos quién es el perpetrador de la violencia en contra de la mujer. Pues no nos hagamos güeyes, no nos hagamos tontos, no nos hagamos tarugos. El acto, la violencia contra la mujer, los actos aislados, los actos concretos más bien, de violencia contra la mujer, los cometen los hombres, los cometemos los hombres. No estoy diciendo que una mujer no pueda realizar un acto violento en contra de otra mujer, pero esas son las excepciones que confirman la regla. Y cuando estamos hablando de violencia contra la mujer, la verdad a mí me he dado cuenta a lo largo del tiempo por qué resulta tan molesto que cuando se está tratando de demostrar que existe violencia sistemática, sistémica, estructural en contra de las mujeres, y que esta violencia es invariablemente cometida por los hombres, alguien, y principalmente, y siempre diría yo, casi siempre, es un hombre el que saca el ejemplo excepcional. Ay, bueno, es que también yo conozco un caso. Sí, manito, pero por favor, no pierdas la vista del bosque por un árbol, o ni siquiera por un árbol, por la rama de un árbol o por alguna hoja del árbol. Lo que tenemos que aceptar los hombres que vivimos en esta sociedad de la incultura del machismo, porque luego también se dice es que el machismo es parte de la cultura mexicana. Yo digo, no, eso no puede ser cultura, eso es incultura. Y la justificación, como la que daba Peña Nieto respecto de la corrupción, es que la corrupción es parte de la cultura mexicana. No, señor presidente, la corrupción es parte de la incultura de la sociedad mexicana, como también lo es el machismo, como también lo es el patriarcado, como también lo es esta violencia estructural que se ejerce en contra de las mujeres. Y tenemos que admitir los hombres, y es por eso que el título de esta plática se le dio Hombres y Feminismo. Pues lo primero que tenemos que hacer los hombres es entender por qué el feminismo surge. Pues la verdad es por la violencia ejercida por los hombres en contra de las mujeres, por la discriminación en contra de la mujer, y que por lo tanto es en favor o en beneficio del hombre. Y estas convenciones y estas leyes lo que tratan de hacer es de mandar un mensaje a la conciencia de quienes leemos las leyes. ¿Por qué la ley habla de violencia contra la mujer? Pues porque la ley está respondiendo muy tarde, por cierto, a una realidad, que es que la violencia contra la mujer existe. Entonces, ante esta realidad, lo primero que tenemos que hacer los hombres, los varones, es que invariablemente, en la inmensa mayoría de los casos, los actos de violencia concretos los ejecutan, los infligen hombres en contra de mujeres. Y que en muchas ocasiones estos actos de violencia, que por supuesto hay grados de violencia, pero incluso un chiste misógino es a tal grado de ofensivo que esa es violencia verbal. O una serie de conductas que los hombres mexicanos hemos crecido en esta incultura machista, nos hemos acostumbrado
que hemos interiorizado y que en muchas ocasiones los ejecutamos, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, sin siquiera darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es un acto de violencia contra la mujer. Y tenemos que darnos cuenta. Lo que estas leyes están diciéndonos es, oye, güey, date cuenta que tu conducta es machista, que tus chats entre tus cuates, hombres de la primaria, en donde se intercambian fotografías de mujeres desnudas y cuentan chistes relativos a una u otra mujer, es incultura machista. Reconócete primero, ante todo, reconócete que eres producto de esta incultura. Luego ve reconociendo tu conducta, tus actos, e identifícalos como machistas. Y ya después de que hiciste eso, como el alcohólico que va a Alcohólicos Anónimos, entendiendo que tiene un problema de salud que constituye una adicción que lo hace beber con demasiada frecuencia y con demasiada cantidad, después de que pasa por ese proceso, se para enfrente de los demás, se pone de pie, dice su nombre y dice, y soy alcohólico. Lo que tenemos que hacer los hombres mexicanos es no negar nuestro padecimiento, que se llama masculinidad tóxica o machismo, sino reconocer que tenemos una enfermedad social, psicosocial, que se llama masculinidad tóxica, que se llama machismo, que estamos envenenados y que no nos dimos cuenta. No estoy diciendo que tengamos la culpa, porque crecimos en un ambiente tóxico que nos intoxicó. Y entonces tenemos que reconocer que estamos intoxicados y que tenemos que hacer lo posible por desintoxicarnos e ir eliminando poco a poco de nuestra conducta, de nuestro modo de actuar, eliminando estos patrones socioculturales de conducta basados en estereotipos, en prejuicios que hacen creer en la superioridad o inferioridad de uno de los sexos respecto del otro. No dudo que también haya mujeres que digan que el sexo femenino es superior al sexo masculino, y eso es un acto de discriminación, desde luego, ¿no? Y todas esas discusiones estúpidas entre cuál de los dos sexos es mejor, ¿no? Cuando la dignidad humana está basada en una igualdad esencial del ser humano independientemente de sus diferencias biológicas. Una vez que nos damos cuenta que tenemos esa toxicidad en nuestro sistema, podemos ir a Alcohólicos Anónimos, ponernos de pie y decir, soy Juan Pérez y soy alcohólico. Y no negarlo, porque si el hombre alcohólico llega a su casa todos los viernes hasta las manitas y empieza a gritonear que porque la cena no está lista o porque lo que sea, y llega y se acerca a su hija y le dice, oye papá, o su hijo y le dice, oye papá, ya volviste a llegar hasta las manitas y ya le volviste a gritar a mi mamá enfrente de nosotros y ya le volviste a gritar a mi hermana enfrente de nosotros, ya bájale papá. Si el papá no le da vergüenza lo que le está diciendo su hijo y niega su padecimiento y le dice, eres un exagerado, claro que no, pues el señor el viernes que entra va a llegar en las mismas condiciones, se los aseguro. Ahora, yo sé que este es un proceso doloroso y vergonzoso. Es vergonzoso que, por ejemplo, llegue alguien y te diga, oye, el chiste que contaste es misógino, ¿no te das cuenta que es ofensivo para la niña a la que le contaste el chiste? Que tu frasecita de jejeje, de ay Lupita, te veo muy turbada, te veo más turbada que ayer, no es chistoso. Y si al que se le dice eso se enoja y dice, ay, ya cállate, eres un exagerado, ya,
Ah, ya vas a empezar. Es como el alcohólico que niega ser alcohólico. Y ese masculino tóxico, ese macho que no reconoce su toxicidad, pues va a seguir yendo por el mundo en piloto automático, perpetuando la violencia sistémica contra las mujeres y perpetrando actos concretos de violencia contra las mujeres, de diferentes grados y niveles. Pero si los hombres no nos reconocemos que somos producto de esta incultura de la masculinidad tóxica mexicana, pues no vamos a enmendar nuestra conducta. Ahora, el sexismo y el machismo, como el alcoholismo, la verdad yo creo que nunca se quita completamente y lo tenemos que reconocer. Lo que tenemos que hacer es controlar y erradicar de nuestra conducta esas sustancias tóxicas que tenemos en el sistema, poco a poco. Es por ello que como yo siento que como el alcoholismo es una enfermedad crónica y que no debemos de tomar ni una gota de alcohol porque podemos recaer, lo mismo sucede con el machismo. Tenemos que tener mucho cuidado de no recaer y además tener la humildad suficiente de reconocer que nunca estaremos completamente libres de esa toxicidad. Es por eso que a mí me cuesta hoy trabajo pensar, y en esto no pensaba yo igual hace algún tiempo, porque yo me autodefinía, después de tantos años de estar en el movimiento de los derechos humanos y de la antidiscriminación, yo tenía la arrogancia, que no soberbia, pero por lo menos la arrogancia, de decir que yo había cambiado tanto mi manera de pensar que ya me consideraba a mí mismo un hombre feminista. Y recientemente, y debo decir a partir de este año, con el movimiento de las mujeres el 8 de marzo y el paro del 9 de marzo y las recientes marchas de las mujeres y la toma de la CNDH, etcétera, y una experiencia personal un poco dolorosa, pero que me sirvió muchísimo en una marcha de mujeres en la que me acerqué a saludar a unas amigas, madres de personas desaparecidas que me gritaron, y yo tontamente me metí a la marcha en el segmento que venía ocupado, en la vanguardia, ocupado solamente por mujeres, a saludar a mis amigas, las madres de los desaparecidos, y se apareció una chica que de manera muy violenta y con violencia física me empujó hasta que me sacó de la marcha. Y después yo entendí, bueno, pues también a ti, ¿quién te mete, Juan Copete? ¿Para qué te metes en el pelotón que está integrado por puras mujeres y que sabes que los hombres no son bienvenidos en ese momento? Y me dolió, pero lo entendí. Y dije, mira, que esto te sirva de lección, de que hay espacios que le corresponden a las mujeres que los hombres no debemos invadir, que debemos de hacernos a un lado y que no por eso nos debemos de sentir excluidos ni discriminados, sino que estos son momentos en donde estas son como medidas afirmativas, en donde son necesarias para darle visibilidad a la mujer. Y me cuesta trabajo hoy, y lo reconozco, autoidentificarme como feminista, porque creo que no lo soy. Yo más bien me considero hoy un hombre nacido, desarrollado, crecido e intoxicado en la sociedad mexicana del machismo, en proceso de rehabilitación, porque me reconozco que tengo todavía muchas conductas que pudieran ser consideradas indebidas o tóxicas. Ahora, ¿qué medidas tenemos que adoptar a todos los niveles para evitar la violencia contra las mujeres o erradicarla, si es que esto es posible? Estos procesos son lentos. Despacito, poco a poquito, me voy acercando poquito a poquito a la finalidad de la erradicación de la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las mujeres. Desde luego, las medidas preventivas, tanto personales como institucionales. Nosotros, los hombres, reconocernos y después decir, me tengo que fijar de ya no decir tal o cual cosa que antes decía, me tengo que fijar de ya no contar tales o cuales chistes que antes me parecían muy chistosos y que hoy reconozco que en realidad no son chistosos. Me tengo que concientizar de que la participación en el cuidado y en el desarrollo de los hijos no es ayuda a la mujer,
No es, oye, mi amor, te ayudo a cambiarle los pañales al niño. No, que te ayudo, ni que te ayudo. Es tu corresponsabilidad, si no es ayuda. El problema es verlo como que te ayudo, como que, ay, mira qué buena gente soy. Qué tierno que te ayudo a cambiarle los pañales al niño. Pues no, eso no es ninguna ternura, es simple y sencilla justicia. Pie de igualdad en las responsabilidades del hogar. Y mi mujer, con toda razón, me dice, qué tarde te convenciste, ¿verdad, desgraciado, de estas cosas? Porque cuando mis hijos eran chiquitos yo no pensaba así. Y empezaba a llorar un niño y inmediatamente decía, uy, ya me tengo que ir a la oficina porque tengo una junta. Y dejaba yo a mi mujer con la responsabilidad, y hoy lo reconozco. Claro, dirán ustedes, qué fácil reconocerlo ahora que ya tus hijos están grandes. Pero bueno, por lo menos lo reconozco. Entonces, las medidas deben de ser preventivas, no realizar los actos. Ahora, institucionalmente, las entidades públicas, las empresas, las universidades, ¿qué debemos hacer? Pues concientizar. Por ejemplo, a través de una educación continua y transversal en todas las disciplinas que incluya la óptica, la perspectiva de género, la visibilidad de la mujer en la vida pública que está invisibilizada. Después, si no logramos prevenir la conducta, entonces tenemos que sancionar al perpetrador. Y tiene que haber canales para darle cauce a los reclamos de la mujer que haya sido víctima de una conducta constitutiva de violencia contra ella. Si no los hay, pues hay que construirlos. Mientras no los haya, es recomendable que la víctima acuda con la profesora o profesor o autoridad en la universidad a la que más confianza le tenga. Y hablarle y decirle, oye, fíjate que me pasó esto, tal o cual profesor ya me tiene hasta el gorro porque todo el tiempo está diciendo que me siente yo en la primera fila y me pregunta que por qué hoy vine de pantalones y no traje mi falda de cuadritos que tanto le gusta, de repente me toca el pelo. Oye, ¿qué hago? Ir con otra profesora a la que le tengas confianza y cuéntaselo para que esa profesora canalice el caso a la coordinadora de tu licenciatura o a la autoridad que corresponda para que se investigue el caso. Esto es, ahorita voy a hablar un poquito más del tema de la revictimización y los cuidados que se deben de tener en estos procesos. ¿Por qué es necesario tener estos cauces institucionales? Porque de lo contrario se corre el riesgo de que si no se hace justicia, las mujeres se pueden encontrar en una situación de que ya están hartas de que no se haga justicia. Y ante el hartazgo se produce ira, y ante la ira se nubla la inteligencia y se puede actuar de manera irreflexiva. Es por eso que es tan importante que las instituciones establezcan canales de comunicación para que ante actos que le resulten a la mujer humillantes, tenga un cauce para su desahogo y que no sea solamente el desahogo de la ira o de la rabia. Voy a hablar un poquito de esto brevemente un poco más adelante, pero quisiera hablar de lo siguiente. ¿Por qué es tan importante acudir a alguien a que le tengas confianza y que ojalá no te decepcione? Porque en muchas ocasiones, cuando una víctima de un acto de violencia en contra de ella acude a otra persona a contarle lo que le pasó, que a lo mejor, que a pesar de que fue en contra de ella, le puede dar hasta vergüenza contarlo porque le parece humillante lo que le pasó. Que la persona a la que acude, y mucho peor si es una autoridad universitaria o una autoridad del Estado, cuando llega la madre a presentar una denuncia porque su hija desapareció, que el Ministerio Público le diga, pues espérese 72 horas, señora, seguramente se fue con el novio, ya ve cómo es su hija, hasta tatuajes tiene.
y luego anda saliendo ahí con la falda corta y de noche pues se la busca. Espérese, hombre, ya volverá. Y si vas y le cuentas algo así a alguien y te dice, oye, pero pues que no te lo habrás buscado, Lupita, que no lo habrás provocado. Entonces, eso es la revictimización. La revictimización sucede cuando cualquier persona, pero especialmente una autoridad, ya sea universitaria, empresarial o estatal, le atribuye o insinúa que la responsabilidad de la cosa que le pasó fue atribuible a la propia víctima. Y de algún modo pues se lo merecía. O lo justifica. Ay, hombre, pues no seas exagerada. ¿Qué te importa que el profesor te diga que te sientes en la primera fila, hombre? Ya, déjalo pasar, hombre, no pasa nada. Eso es revictimización. Porque si ya de por sí le cuesta muchísimo trabajo a la víctima acercarse a una persona, contarle lo que le pasó, que además le estén minimizando la conducta, o peor aún, la estén responsabilizando de lo que le pasó, eso no solamente es violatorio y violento contra ella, sino doblemente violento. Por eso se llama revictimización, porque se le victimiza 2 o más veces, ¿no? Si te burlas de ella, ay, ¿ya viste lo que le pasó a Lupita? Ja, 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 ja. Pues ¿quién le manda a ponerse tan borracha? Ja, 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 ja. O de algún modo castigándola por lo que le pasó. Si llega una hija y le dice a su papá, oye papá, anoche me pasó algo horrible porque el chavo con el que salí trató de abusar de mí, me tocó de esta manera, el papá luego regaña a la hija. ¿Sí, cómo? Te trató como si fueras una zorra, es el colmo, y le atribuye la responsabilidad a la hija. La vuelve a castigar. Y esto sucede a todos los niveles. Es por eso que, y con esto termino, bueno, no es cierto, me falta hablar de algo más, pero que cuando se establezcan los cauces y los canales hacia donde puedan acudir las víctimas para que el desahogo no sea solamente a través de la protesta, que tienen todo derecho a protestar, pero además deben de haber canales institucionales para que haya menores motivos de protesta, es decir, por lo menos la institución tiene canales de comunicación, está abierta, está consciente de esta problemática. ¿En qué medidas se deben de adoptar para atender a las víctimas? En primer lugar, el principio de credibilidad. Eso luego le ponen los pelos de punta a mis colegas abogados, porque dicen, ¿qué estás tratándome de decir? ¿Que entonces el principio de presunción de inocencia ya lo tiramos a la basura? No estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que cuando una víctima se atreve a contar su episodio traumático, tenemos que tratarla con dignidad y no poner en tela de juicio lo que nos está diciendo. Ya después que se inicie el proceso y se le mande llamar al chavo hostigador o acosador o violento, él ya presentará sus pruebas y tendrá que hacerse con mucho cuidado para no revictimizar a la víctima. Se le debe de dar un trato digno, se le debe de proporcionar un espacio seguro en donde ella se sienta que puede hablar con tranquilidad ante alguien a la que le inspire confianza, de preferencia a otra mujer. Y ojalá una mujer que no sea macha, porque para mi gusto de lo peor que hay es el machismo de mujer. Cuando la propia mamá le dice a su hija, ay, mijita, es que también, ¿quién te manda a ti a andar queriendo estudiar esta carrera que es para hombres, mijita? Yo siempre te he dicho que mejor ni a la universidad te hubieras metido a tomar estos cursos de corte y confección, pero no en centro. ¿Para qué en centro? No. Tú te hubieras quedado en tu casa para ya después casarte y cuidar a tu marido. Esa mamá
le digo yo macha mujer, el machismo de mujer, que es tal vez de los más tóxicos. Pero hoy estoy hablando como hombre y principalmente le estoy hablando a los hombres, para que nos concienticemos de esta cuestión. Hay que brindarle a la víctima un espacio seguro, de confianza y preferentemente que le rinda su testimonio a otra mujer. Debería de haber también centros de orientación y apoyo psicológico, aunque la universidad no tenga la carrera de psicología. Esto sirve para que la víctima pueda acudir a una persona especialista, a un psicólogo victimal que pueda atender a la mujer que quiera acudir a ella, y que cuando la persona que está recibiendo el testimonio no le esté restregando a la víctima los hechos una y otra vez. Eso de que, oye, a ver, ¿pero qué horas eran? ¿Me puedes volver a repetir qué fue lo que pasó desde las 10 de la noche en adelante? ¿Cuántas veces dices que te toqueteó? ¿Cómo fue que te toqueteó? Porque eso como que no me lo explicaste muy bien. No, hay que tener muchísimo cuidado de cómo atender a la narrativa de la persona víctima. Finalmente, ¿cómo erradicar la violencia contra las mujeres? Pues con una cultura de paz. ¿Qué es la cultura de paz? Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, la paz no es solamente la ausencia de violencia, no es solamente la ausencia de guerra. La paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y de la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Cultura de paz. Respeto pleno a la promoción de todos los derechos humanos. Y luego dice, el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. No nos podemos levantar en armas por cualquier cosa, por muy grave que sea. Para levantarnos en armas es necesario que la violencia sea reiterada, etc. Compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. El respeto y el fomento a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. Si no se respeta y se fomenta esto, no podemos hablar de que estamos construyendo una cultura de paz. Y el artículo 4 de esta declaración dice que la educación en todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz. En este contexto, es de particular importancia la educación en la esfera de los derechos humanos. Pero quiero hacer una última referencia. La Declaración de Santiago de Compostela de diciembre de 2010, que tiene pretensiones de eventualmente convertirse en una declaración de la ONU, que se dio en un foro mundial sobre educación para la paz, allí en Santiago de Compostela, habla sobre una cultura de paz, centrándose principalmente en la educación. Pero fíjense, también dice que ante situaciones de violencia reiterada, en donde las autoridades no hacen caso, en donde la comunidad no está abierta a reconocer la situación para arreglarla, entonces dice, claro, está ahí el derecho a la desobediencia, el derecho a la objeción de conciencia, el derecho a la resistencia contra la opresión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno, pues, tratar de entablar diálogos para que se abran caminos, no de tolerancia en el sentido de te aguanto, sino de cultura de paz y de respeto entre unas y otros. Y sobre todo nosotros, los otros, entender que para construir una cultura de paz tenemos que ir cambiando nuestros chips e ir reconociéndonos como personas violentas, cuando a lo mejor ni siquiera nos habíamos dado cuenta, como personas que tenemos conductas discriminatorias, cuando a lo mejor ni siquiera nos habíamos dado cuenta.
e ir visibilizando estas conductas y no negarlas, porque si las negamos, pues entonces no vamos a enmendar nuestras conductas. Esas son parte de las reflexiones que quería compartir con ustedes esta mañana. Me pongo en manos de Gabriela para que me diga si tienen las autoridades, los profesores, las alumnas y los alumnos y las profesoras algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, incluso alguna reclamación. Acepto todo tipo de reclamaciones, siempre y cuando no vengan aparejadas con un insulto rabioso, porque eso no es cultura de paz. Pero claro, si me quieren reclamar lo que me quieran reclamar, díganmelo y lo dialogamos. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias por esta plática, por una manera